Brothers, I beg you, through the mercy of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, your spiritual worship. Do not conform yourselves to this age, but be transformed by the renewal of your mind, so that you may judge what is God's will, what is good, pleasing, and perfect. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En la liturgia de hoy recordamos a una santa, de la cual aquí también en la diócesis de Austin hay una parroquia, Santa Isabel de Hungría, y cada vez que hoy también leemos la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, donde San Pablo nos recuerda cómo es que se hace prácticamente un santo, ¿verdad? Un santo no se hace santo para empezar de la noche a la mañana. Una santa no se hace santa de la noche a la mañana, sino que es abandonando con el paso del tiempo, ¿verdad? Con el ejercicio de la paciencia, el ejercicio de la gracia que Dios nos da, abandonándonos a nosotros mismos y poniéndonos cada vez más en las manos de Dios en lugar de nuestras propias manos, ¿verdad? Dice aquí San Pablo a los romanos, es renovarse en la mente, de manera que podamos discernir lo que es bueno, lo que agrada, lo que es perfecto delante de los ojos de Dios. Así que quizás usted está más avanzado en su camino de santidad. Otros apenas vamos ahí como saliendo de nuestro propio yo, de nuestro propio ego, ¿verdad? Y sin embargo, todos, usted y yo, estamos llamados a abandonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Estamos llamados a de verdad hacer que nuestra vida vaya teniendo, aunque sean pequeños logros, pero que sean logros, ¿verdad? Aunque sean pequeños peldaños, pero que sigamos subiendo. Y si no logramos subir, al menos, ¿verdad? Que no bajemos, ¿verdad? Que nos mantengamos donde estamos. Y este es un ejercicio diario. Por eso las santas y los santos son personas que lograron esta santidad con el paso del tiempo. Nadie la logra de la noche a la mañana. Nadie la logra en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Todos vamos lográndola con el paso del tiempo. Así que San Pablo nos recuerda eso, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso en el que entramos el día de nuestro bautismo y que termina el día que morimos. Pues ojalá que Santa Isabel de Hungría nos inspire el día de hoy, en cualquier condición de vida que vivamos, ¿verdad? De laicos, ordenados, monjas, religiosas, religiosos, solteras y solteros, que su vida de Santa Isabel nos inspire a seguir trabajando en nuestra propia santidad, que es lo que el Señor nos va a preguntar al final de nuestros días. In the liturgy of today, we celebrate Saint Elizabeth of Hungary, who was also a widow. That's the short description of who she was, right? And in the letter to the Romans, chapter 12, verses 1 and 2, St. Paul reminds us that there is no saint that is done, there is no holiness that is acquired in the blink of an eye. There is a process for this, right? No one becomes a saint, a man or a woman. No one becomes a saint overnight, in the blink of an eye. There is always a process. This process begins on the day of our baptism, and it ends when we die, right? And so some of you may be on the way up there, on the way, reaching real and perfect holiness. And some of us are just living our cocoon, living our selfishness, living our egocentric lifestyle. In any case, whether you are reaching or you are just living your cocoon like me, right, it is important to, St. Paul says, to clear up our minds, right? He says here, to not be conformed to this age. He says, but be transformed
by the renewal of our mind. Renewing our mind so that we may understand God's will and understand what is good, pleasing, and perfect to the eyes of the Lord. So this is a process, right? Even just reading these verses takes some. You have to take a deep breath every time you read a word like that. Right? To be transformed by the renewal of your mind, so that you may judge what is God's will, what is good, pleasing, and perfect. There is a process. And the process, like I said, begins when we are early Christians, and then it ends when we die. It is important then to not be exasperated or in despair when we do not reach the goals that we set for ourselves, but to constantly be renewing our mind and our spirit so that we may understand what is good, what is pleasing, what is perfect in the eyes of the Lord. This is a process. No one gets set like this overnight and then runs with it for the rest of the life. Because as long as we are breathing, we are prone to mistakes, and therefore some of them sins. And so let us ask the Lord that through the inspiration of Saint Elizabeth of Hungary today, that we may reach the next level of holiness in our lives. And if we do not reach a big step, kind of holiness, at least a small step. But if we do not reach no big, no small step, at least that we may remain where we are, but not fall back. But just to remain where we are, and the Lord will provide, because the Lord always provides.